regocijo y al mismo tiempo genera alegría y placer a los sentidos. Toda la atención, la vista, el tacto, el olfato, el gusto, todo está dispuesto a esa situación, están concentrados en esa situación. Y los quiero invitar a que pensemos en una copa, cada uno va a tener un tamaño en su mente, una copa con 3 bolas de helado del tamaño que más prefieran, el tamaño que prefieran, del sabor que más les guste, acompañado de una cereza y de pronto salsa de chocolate, ¿cierto? Todos nuestros sentidos se volcan a esa situación y algunos incluso salivamos más de la cuenta porque eso es algo que nos genera alegría. El helado personalmente es una de las cosas que más disfruto en la vida y creo que no soy yo sola. Pero entonces ese deleite que había entre esta joven llamada o con fama de pecadora y Jesús, era algo que solo podía estar pasando entre ellos dos. Me llama la atención porque Simón, el fariseo al cual Jesús visitaba, pues para él el Señor era simplemente un invitado más, alguien que tenía fama en el pueblo, alguien que tenía poder y recorría las calles de un lado a otro, sanaba. Para él era una alegría que él estuviera en su casa, pero no era más que eso. Él estaba allí como expectante, como espectador, mirando lo que ocurría desde afuera. Y es natural, porque una relación, un deleite entre dos, solo pasa entre dos, ¿verdad? En este caso, Jesús y la mujer pecadora. Entonces me puse a pensar, bueno, ¿y por qué para el Señor fue un deleite? ¿Por qué para la mujer fue un deleite? La Biblia dice que ella llegó con un frasco de alabastro, era finamente tallado, era finamente elaborado, era un frasco precioso, de mucho valor. Además, llevaba dentro un perfume, un aroma muy especial. Era muy bonito ese aroma porque era puro, dice que era de nardo puro, que no tenía contaminantes, que no tenía ninguna esencia que alterara la fragancia. También dice que era de mucho precio, dice que equivalía al año de trabajo de un jornalero. Y si lo traemos a nuestro tiempo, pues alguien que se gane un mínimo, o si nos ganamos un mínimo, estaríamos hablando de más o menos de 7.800.000 pesos solo en un perfume. En nuestro tiempo tal vez un perfume cueste eso, pero será, pues no sé, de una marca súper importante, ¿no? Dice que ella quebró ese frasco. Y si ustedes me permiten usar la imaginación, la Biblia no detalla si esta joven estaba comprometida, si esta joven se iba a casar, pero dice que era pecadora. Muchos han asumido que era prostituta, pero no especifica tampoco el pecado. La cuestión es que ella, si tenía ese perfume esperando a quien iba a ser su esposo, derramó ese símbolo ante el Señor Jesús con el corazón. Amén. Y una característica muy importante de esta situación especial es que ella, a diferencia de otras personas, de otros personajes en la Biblia, marcó la historia de la Biblia. Amén. Y nosotros nos ponemos a pensar, bueno, ¿qué es eso tan importante que yo quiero entregarle al Señor? ¿Qué es eso tan importante que yo quiero que el Señor tome de mí para deleitarme en su presencia? ¿Qué es eso tan importante que yo quiero ofrecerle al Señor para que Él se deleite conmigo? No solo que yo me deleite en su presencia, sino que cuando yo llegue ante su presencia, Dios se alegre de que yo esté allí. Amén. Y alguno dirá, lo más importante para mí es mi familia o mi profesión o mi trabajo o el dinero.
Pero yo los quiero invitar, hermanos, a que piensen qué es eso tan importante que ustedes necesitan hoy. Derramar a los pies del Señor para que haya un deleite entre dos, un deleite entre usted y Dios, entre Dios y yo. Aquella mujer entregó un frasco tallado, un frasco elaborado finamente. Y ese frasco no es más que la propia vida de aquella mujer que había sido tildada de pecadora, que tenía fama, que cometía pecado, y seguramente por eso muchos la señalaban, la juzgaban, la criticaban, y todos esos sufrimientos empezaron a tallar su vida, empezaron a darle forma a esa vida. Pero también esa forma respondía a las consecuencias de sus errores del pasado, a las consecuencias de sus pecados del pasado. Entonces cargaba en sí esas consecuencias, cargaba en sí esas historias que tal vez no le daban paz para acercarse. Y la Biblia dice que era un perfume que era fragante y oloroso, que esparcía buen olor, que era agradable. ¿Y cómo no iba a ser agradable para el Señor, sabiendo que cuando Él llegó a esa casa, nadie le lavó los pies, nadie le echó aceite, nadie lo ungió en símbolo de reconocimiento, pero ella